Qué difícil ha sido pronosticar en esta Copa del Mundo, no solo por los resultados, sino por las transformaciones internas de los equipos. Hay selecciones que juegan un primer tiempo de campeonato y otro para el olvido. Equipos que entran al descanso con una camiseta y parece como que se la cambian por otra. Equipos que durante una fase del torneo parecen haber encontrado una identidad y de pronto en el partido decisivo la pierden por completo. Eso ocurrió esta noche en Seattle. Estados Unidos comenzó este mundial de forma rutilante. Sorprendió, jugó bien, goleó 4-1 a Paraguay. Se instalaba como el anfitrión más convincente de los tres. Bélgica, en cambio, venía arrastrándose más que caminando. Parecía una selección veterana, irregular, de jerarquía, sí, pero no necesariamente plenitud. Y entonces el mundial hizo una de sus inversiones. La selección que parecía más viva se apagó. La selección que parecía más dudosa jugó endemoniadamente bien. Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos y lo hizo con una superioridad apabullante. Dominó el partido de principio a fin. Desde muy temprano fue un vendaval. Antes del primer gol ya había avisado. Al minuto 9, Charles de Ketelaere abrió el marcador para Bélgica después de que Estados Unidos no pudiera despejar una pelota en su propia área. Bélgica había entrado mejor, había entrado más seria, agresiva y lúcida. Parecía tener una velocidad mental que Estados Unidos no alcanzaba. Y eso resultaba realmente extraño, porque no era la Bélgica que veníamos viendo, era otra, una Bélgica liberada, intensa, vertical, precisa. Estados Unidos logró empatar al minuto 31 con un tiro libre de Mark Tillman desviado por Vanneken. Y así durante unos segundos el estadio volvió a creer. La jugada parecía devolverle a la selección local el pulso emocional del partido. Pero a la postre esto se reveló como una jugada meramente accidental. Y apenas 2 minutos después, Bélgica volvió a golpear. Se fueron al descanso 1-2. Todavía esto dejaba vivo a Estados Unidos. Quedaba partido, quedaba público y la sensación de que un gol podía volver a cambiar las cosas. Pero al inicio del segundo tiempo vino la catástrofe total. El portero Matt Fries hizo lo más difícil. Salió de su área, llegó antes que el delantero belga, pareció controlar la situación, pero después no supo qué hacer con la pelota, se la quitaron y ahí se acabó todo. Estados Unidos intentó reaccionar, empujó, peleó, buscó, pero la derrota ya era suya. Y para colmo, Christian Pulisic tuvo que salir lesionado. Y sin Pulisic sin claridad y con el partido cuesta arriba, Estados Unidos fue perdiendo no solo el resultado, sino algo más grave, la figura de sí mismo, la forma que había construido durante el torneo. Bélgica, en cambio, todavía tenía más. Hay que hacer notar que había empezado este partido sin Kevin De Bruyne, sin Lukaku y sin Doku. Y esto es de llamar la atención porque De Bruyne había sido titular en sus 37 partidos anteriores con Bélgica. Lukaku normalmente también lo había sido y Doku. Y sin embargo, Bélgica jugó su partido más completo del Mundial sin sus aparentes estrellas. Quizá eso diga algo. Quizá Bélgica necesitaba parecer menos dependiente de su jerarquía antigua para volver a ser peligrosa. Quizá necesitaba dejar de jugar desde el recuerdo de su generación dorada y empezar a jugar desde una mezcla más práctica, más fresca y más colectiva. Al final Lukaku selló la goleada del 4-1 y con esto tenemos el balance final. Canadá quedó fuera, México también, y quien lo hizo con menos decoro al final fue el Team USA. El Mundial se queda sin anfitriones. El torneo seguirá desde luego en Norteamérica, pero ya sin representación local. La casa seguirá abierta, pero sus dueños ya no estarán en la fiesta. Queda además una nota incómoda al margen, o quizás un poco más cómoda en realidad. El partido venía manchado por el caso Balogun. Esto sucedió cuando Donald Trump le llamó a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, para que revisara una jugada que a él no le había parecido sino un grotesco error del árbitro y que había derivado en la expulsión de Balogun. Ya se podrán imaginar que ante el descontento del presidente, Balogun jugó el partido contra Bélgica a pesar de estar suspendido, pero ni así.
Por eso, aunque suene duro, quizás haya que agradecer también que Estados Unidos haya quedado fuera. No por Estados Unidos como selección, no por sus jugadores y desde luego no por su afición, sino porque el torneo necesitaba sacudirse esa sospecha. Necesitaba que la pelota no quedara atrapada en el despacho, en la llamada, en la oficina oval, en la ventaja institucional, en la presión política del anfitrión. Con Estados Unidos eliminado, se reduce al menos esa sombra inmediata. Ya no habrá necesidad de que Infantino atienda llamadas sobre el siguiente partido del Team USA. La pelota, como decía Maradona, no se mancha. Y si hubo un intento de mancharla, el fútbol encontró esta noche una forma simbólica de limpiarla. Bélgica golpeó a Estados Unidos. Lo goleó. Y aquí mi editorial en 4 palabras. There's no need to call, Mr. President.